Bueno, muy bien. Eh, a ver, en este audio lo que vamos a tratar de abordar, de acuerdo a cuán larga sea la explicación, voy a ir viendo con los tiempos, son los artículos 14 de nulidad por fraude laboral, el artículo 17 que abarca el principio de no discriminación, a nosotros nos interesa especialmente en el ámbito de trabajo, y el artículo 18 que tiene que ver con el tiempo de servicio o la determinación de la antigüedad laboral. Sobre todo cuando hablamos de ante el mismo empleador, ¿no? Muy bien, bueno, en el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, el autor nos, el autor no, perdón, la ley sostiene lo siguiente: será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por esta ley. Bueno, lo que busca ahí la ley de contrato de trabajo es dar por nulos los contratos, digamos, en forma total o parcial, es decir, dar por nulo todo el contrato o dar por nulo un aspecto del contrato, una parte de ese contrato y de la relación laboral también, porque puedan haber existido en el contrato laboral o en la relación laboral en forma total o en un aspecto de la relación laboral una simulación o fraude. ¿Sí? Eh, ¿Con qué casos nos lleva el autor a pensar en la simulación o fraude laboral? Bueno, cuando habla de simulación, el autor nos invita a pensar en dos situaciones. Por un lado, en lo que llamamos la simulación total, es decir, en esa simulación lo que va a suceder es una situación jurídica que va a estar eh, ocultando, digamos, otra situación jurídica, ¿sí? Es una situación jurídica que va a estar ocultando otra situación jurídica. Lo que pasa que la primera es aparente y la segunda es la verdadera, ¿sí? Por eso hay una simulación. Eh, Se puede dar en forma total o parcial, decía. La simulación total es cuando todo el contrato y toda la relación de trabajo se da bajo un acto simulado, y la simulación parcial es cuando un aspecto o una parte de la relación de trabajo, del contrato y relación de trabajo, se da de forma simulada, ¿no? Para entender con más precisión esto, vamos a pensar en un caso que ya hemos hablado en otras explicaciones, en otras clases, en otros temas, que es cuando un empleador tiene un trabajador en relación de dependencia, tiene contratado, ¿no? Me refiero, no es como si tiene un objeto, digo. Tiene bajo su dependencia un trabajador que en realidad le hace firmar un contrato de locación de obra, que es un contrato comercial, y lo hace inscribirse al monotributo y presentar factura, ¿no? Ya habíamos dado este ejemplo. Bueno, en ese caso, un juez en una causa laboral, en un litigio laboral, podría determinar si el abogado del trabajador puede probar que, bueno, que el trabajador prestaba servicios en forma dependiente para un empleador y que su empleador lo hizo inscribir al monotributo, firmar un contrato de locación de obra y presentar factura. Si puede probar todo eso, entonces el juez va a tener que determinar que ahí había un acto simulado, una simulación, en este caso una simulación total, y dar por nulo ese contrato de locación de obra falso, en forma total, simulado, y qué va a tener que determinar, que lo que había ahí era en realidad una relación de dependencia y que entonces el empleador es responsable en todos los términos por esa relación de dependencia, por lo cual va a tener que reconocer toda la antigüedad, va a tener que reconocer la indemnización por despido, va a tener que reconocer todo lo que se derive del vínculo laboral y que el empleador intentó simular bajo una relación comercial y totalmente de
de independientes, ¿no? Que eso es lo que se da en un contrato comercial. Muy bien, la simulación también puede ser parcial. ¿En qué caso? En el caso en que lo que se simule sea un fragmento de la relación laboral. Por ejemplo, el autor da el caso en el cual un empleador, con alguna argucia, con algún argumento, le dice al trabajador, mira, vos tenés que renunciar. ¿Por qué? Porque yo no te puedo dar más trabajo, porque a vos te conviene que yo no te despida, le dice, no sé, que le conviene que no le despida, porque eso lo va a hacer quedar mal ante otros empleadores. Bueno, le digamos, le pone una serie de argumentos sobre la mesa que el trabajador, quizás por ignorancia, quizás por intimidación, o simplemente porque no tiene las condiciones de negociar digamos, en términos de igualdad, termina aceptando, ¿sí? Y entonces va y presenta la renuncia. En realidad, el trabajador no quería renunciar, era el empleador el que lo quería despedir, y el empleador con este acto simulado, con este acto jurídico simulado, que sería la renuncia, oculta un acto jurídico verdadero, que es el despido, sin causa, ¿sí? Con lo cual elude todas las obligaciones, sobre todo indemnizatorias, ¿no? El dinero que le tendría que pagar al trabajador por despedirlo. Probablemente, incluso, le ofrece una suma, ¿no? Una suma obviamente menor, porque si le va a pagar todo lo que dice la ley de contrato de trabajo, entonces no tendría por qué buscar un argumento para no despedirlo, ¿no? Por supuesto le ofrece una suma menor y con eso arregla, el trabajador quizás lo acepta porque le conviene, entonces no se mete en todo un juicio laboral que le lleva mucho tiempo, pero esto es un acto simulado. Si el abogado del trabajador lo puede probar, entonces el juez va a tener que considerar este acto simulado, dar por nula la renuncia, como dice la ley de contrato de trabajo en su artículo 14, que es el artículo que estamos en estudio, y hacer valer la ley de contrato de trabajo, que en este caso sería hacer valer un despido sin causa, ¿sí? Bueno, el autor también propone la figura del fraude. La figura del fraude se da, bueno, Grisolia nos lo muestra con dos ejemplos muy recurrentes, muy conocidos. Uno es la interposición, perdón, la interposición de una empresa fantasma, de un tercero ficticio, ¿sí? ¿Cómo es esto? Bueno, un empleador que es el que en realidad se beneficia de los servicios que está prestando los trabajadores, sus trabajadores, digamos, en realidad lo que hace es generar un contrato de trabajo, en vez de generarlo en forma directa, los trabajadores con este empleador, lo que hace este empleador fraudulento es crear una empresa fantasma, un tercero, digamos, un tercero en la relación, que es ficticio. En realidad existen los papeles, en ese sentido no es ficticio, pero es insolvente, totalmente insolvente, es decir, no tiene fondos probablemente para cubrir emergentes en esas relaciones laborales, es decir, no sé, accidentes de trabajo, pagar juicios laborales por despidos o pagar indemnizaciones por otros motivos, accidentes laborales, ya dije, ¿no? Bueno, en fin, no tiene fondos para hacerse cargo de sostener, digamos, emergentes en esas relaciones de trabajo. Por lo cual, si existen estos emergentes, va a presentar la quiebra y estaría dejando en pampa y la vida a todos los trabajadores, ¿sí? Esta situación es una situación de fraude laboral. La ley de contrato de trabajo entiende que lo que va a prevalecer ahí, si el juez puede determinar que había fraude,
es que de, el empleador de esos trabajadores va a ser el primero, ¿no? El principal, el que se estaba beneficiando de los servicios interponiendo a un tercero ficticio. ¿Me explico? Es decir, va a tener que establecer un vínculo laboral directo y un contrato de trabajo celebrado con el principal, ¿sí? Quitando a la persona interpuesta de por medio y haciendo cargo de todas las responsabilidades derivadas del contrato, incluso las indemnizatorias, eh, bueno, al principal, a la empresa que estaba inventando este tercero insolvente, ¿sí? Otro caso típico de fraude laboral es cuando un empleador hace interponer sucesivas renuncias a trabajadores para fragmentar su antigüedad. Es decir, probablemente los hace renunciar en algún periodo del año, probablemente cuando no los necesita, eh, para eludir, por empezar, el pago de algunos meses y además, eh, bueno, para eludir la acumulación de antigüedad, ¿no? Piensen que si no se hiciera interponer esas renuncias, el trabajador acumularía antigüedad. Es decir, un empleador hace renunciar a un trabajador por motivos X, no importa cuáles, depende del caso, y lo vuelve a contratar al tiempo, ¿no? En ese sentido, se salva de pagar los salarios durante el tiempo en que el trabajador renunció hasta que lo vuelve a contratar y además eh, lo hace restar antigüedad, es decir, le impide acumular antigüedad, ¿sí? O fragmenta la antigüedad del trabajador. Eh, en definitiva, es otra situación de fraude y el juez, si puede determinar en un juicio laboral y el abogado del trabajador probar, digamos que en realidad el empleador lo hacía renunciar para fragmentar su antigüedad, entonces el juez va a tener que considerar un acto fraudulento a todas esas renuncias y, y bueno, contabilizar la antigüedad desde el primer día que se inició el vínculo laboral con ese empleador. Así que, dicho esto, queda por saldado eh, la explicación del artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el artículo nulidad, se llama así el artículo, ¿no? Nulidad por fraude laboral. Pues voy a retomar la explicación con los otros artículos. Bueno, muy bien, vamos a continuar con la explicación después de una pausa. eh, Quiero retomar con el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo porque eh, luego de explicar las situaciones de simulación y fraude y la nulidad del contrato en los casos que se determine esas situaciones de simulación o fraude, no quiero dejar de explicar el principio de primacía de la realidad, que es un principio del derecho del trabajo que se desprende de este artículo, ¿no? El principio de primacía de la realidad, un principio importante también del derecho del trabajo, es un principio que lo que hace es otorgar prioridad, digamos, a los hechos y a lo que efectivamente sucedió en una situación de trabajo, digamos, de relación al contrato de trabajo, más allá de lo que las formalidades y apariencias digan que sucedió, ¿sí? En cualquiera de las situaciones que analizamos anteriormente, los ejemplos de simulación y fraude, vemos que de acuerdo a las formalidades o a las apariencias, eh, los hechos eran unos, pero que si uno sacaba ese velo de la simulación o el fraude, entonces los hechos verdaderos eran otros. Bueno, el principio de primacía de la realidad lo que sostiene es que lo que va a valer y lo que se va a determinar como cierto y como válido es lo que realmente ocurría, más allá de las formalidades. ¿Sí? Lo que diga el contrato, si el contrato se firmó o no,
o para quien estés trabajando, si esa persona jurídica era fantasma y no existía, todas las formalidades y todas las apariencias quedan de lado para la justicia laboral y se establece como prioritario y prima lo que era verdadero, ¿sí? Apartando lo simulado y lo fraudulento para dejar como válido lo que realmente la justicia considera como el acto jurídico verdadero, ¿sí? Imagínense en todos los casos, los ejemplos que dimos, bueno, lo que subyacía, lo que estaba por debajo, lo que se quería ocultar, era lo verdadero, ¿me explico? Entonces, eso es lo que la justicia va a tomar como válido. Por eso se llama principio de primacía de la realidad, porque prima la realidad y es válida la realidad ante eh, las formalidades o las apariencias. ¿Se entiende? Lo que está simulado o lo que figura como formalidad o como apariencia, salvo que lo que figura como formalidad o apariencia sea cierto y verdadero, entonces queda nulo. Y esto ayuda a determinarlo el artículo 14 de nulidad por fraude laboral. ¿Sí? Habiendo dicho eso, entonces sí, ya nos podemos remitir al artículo 17. El artículo 17 es conceptualmente mucho más sencillo que el artículo 14. Habla de un principio importante del derecho del trabajo, que es el principio de no discriminación e igualdad de trato. Recuerden que, como dije anteriormente, el principio de no discriminación e igualdad de trato no es exclusivo del mundo del derecho del trabajo, es un principio que está ligado al derecho en general y defiende los postulados del artículo 16 de la Constitución Nacional. ¿Sí? O sea que eh, digamos que hay una norma de un orden jerárquico muy importante, el más importante de todos, que ya sostiene este principio de no discriminación e igualdad de trato, digamos que es un mandato constitucional, ¿no? Por otro lado, no solo en el artículo 16, que habla de la no discriminación y la igualdad de trato, sino también en el artículo 14 bis de la Constitución, en lo que refiere estrictamente al plano salarial, digamos, al salario por el trabajo, en donde también se sostiene la idea o el principio de igual remuneración por igual tarea. O sea que viene, digamos, ya el principio de no discriminación e igualdad de trato en el ámbito laboral ya viene formateado por la Constitución, tanto en su artículo 16 como en lo que refiere a lo laboral y salarial peculiarmente no, particularmente en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Muy bien. ¿A qué se refiere este principio? Bueno, a que no se pueden hacer discriminaciones por cuestiones que tengan que ver con, digamos, el sexo biológico, con la religión, con el estado civil, la nacionalidad, la pertenencia étnica, la ideología política, las cuestiones de pertenencia o razones gremiales, por edad, etcétera, ¿sí? Digamos, enunciados más comunes o las dimensiones más comunes de la cuestión discriminatoria son esas, pero también se hace extensivo a otras cosas que a veces ni están mencionadas en las normas, como puede ser el aspecto físico, a la vida sexual, a las elecciones sexuales de las personas, a la identidad de género, podríamos decir más desde una perspectiva, digamos, contemporánea, que cuando se hizo la ley la cuestión de la identidad de género no aparecía para nada, a la discapacidad, eh, bueno, a- en cualquiera de estas dimensiones de la vida individual y social, no pueden aparecer tratos discriminatorios por ninguna de ellas, ¿sí? Eh, entonces, el principio, bueno, un poco hace hincapié en eso. Hay convenios internacionales. ¿Recuerdan cuando vimos lo que son los tratados en las fuentes del derecho, cuando vimos los tratados internacionales que están incorporados al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional? eh, que había tratados internacionales, algunos que tienen rango constitucional, o sea, la misma jerarquía que la Constitución, y otros que tienen rango por debajo de la Constitución, pero por arriba de las leyes. Bueno, hay de los dos tipos de convenios que están incorporados,
que apoyan la cuestión de la no discriminación, o sea que además de tener banca en dos artículos de la Constitución, como son la 16, el artículo 16 y el artículo 14, también viene apoyado la idea de no discriminar por los tratados internacionales. Hay convenios de la OIT al respecto, ¿no? El 100 y el 111 apoyan a la ley de contrato de trabajo en esta dirección. Eh, y, y una cosa muy importante para decir respecto del principio de no discriminación es que la discriminación no requiere haber sido intencional para ser jurídicamente imputable o para ser denunciada, ¿sí? No es que el empleador haya querido tener un acto discriminatorio intencionalmente para que uno pueda denunciar al empleador por un trato discriminatorio, ¿sí? La discriminación puede ser, entre comillas, sin querer, para que también sea, digamos, denunciable, ¿sí? Por un trabajador. Muy bien. Hablamos en la actividad de cuatro formas digamos, cuatro formas en la que el trato discriminatorio suele darse en el ámbito laboral. Eh, la primera de ellas es el trato desigual, es una forma típica, clásica, la forma que cualquiera de nosotros nos podemos imaginar a la hora de pensar en un caso de discriminación en el ámbito laboral. Se da un trato desigual, que en general suele ser un maltrato, ¿no? Sobre una persona por una de las condiciones que mencionamos anteriormente, ¿no? Relacionadas a lo religioso, a la ideología política, a la identidad de género, a las elecciones sexuales, al sexo biológico, bueno, a cualquiera de las variables que mencionamos anteriormente. Un trato desigual en general, ¿no? Un maltrato sobre cualquiera, sobre una persona por esas razones, se entiende como un trato discriminatorio. Muy bien, el segundo caso es el impacto desigual. Se llama discriminación por impacto desigual. En este caso no hay un, un trato directo por una cuestión de cualquiera de las mencionadas arriba, sino que hay alguna condición en el trabajo, alguna regla, que lo que hace es establecer esa regla para determinadas personas que reúnen ciertas condiciones y deja fuera a las que no reúnen esas condiciones. Por lo tanto, no deja de haber un trato discriminatorio porque impacta de forma desigual para diferentes personas por reunir, bueno, condiciones religiosas, políticas, de sexo biológico, de identidad de género, o lo que sea de forma diferente, ¿sí? Al no reunir esa condición, entonces la persona no es incluida en una condición, en una regla de trabajo. Hay un caso muy famoso, que es el fallo Fredo de la Cámara Nacional de Apelaciones al Trabajo, está citado en la bibliografía, es un caso del 2002, en donde recurrió a la Cámara Nacional de Apelaciones al Trabajo la Fundación Mujeres en Igualdad. El caso es contra Fredo, contra la heladería Fredo. Eh, Se le llama caso Fredo para abreviarlo. Pero una empleada apeló el fallo de un juez a una Cámara de Segunda Instancia, como la Cámara Nacional de Apelaciones al Trabajo, eh, entendiendo que había un acto discriminatorio en el hecho de que la heladería no tome a mujeres para un cargo que tenía que ver con levantar baldes de helado y la empresa entendía que eso lo podía hacer mejor un varón, por lo cual esta mujer denunció a su empleadora, a la empresa Fredo, y obtuvo un fallo favorable, ¿sí? La justicia entendió que había un acto discriminatorio en el hecho de no incluir a mujeres para ofrecerle ese cargo. Y por lo tanto, bueno, la justicia entendió un acto discriminatorio, sentó jurisprudencia y también un poco derivó en el hecho de que exista este tipo de discriminación por impacto desigual. La tercera forma es el acoso, ¿sí? El acoso puede ser en el orden, digamos, nuestra bibliografía lo plantea así, en el orden de acoso moral o en el orden de acoso sexual, ¿sí? El acoso moral suele también denominarse mobbing,
em, y el acoso sexual suele llamarse sexual harassment. El primero, el acoso moral, se refiere a un trato intimidante o degradante hacia un trabajador eh, que viene de, o sea, por parte de superiores o por parte de colegas, ¿sí? Eh, en este caso, no necesariamente eh, el trato intimidante o degradante viene por una condición étnica, religiosa, sexual, de identidad de género, de pertenencia política o lo que sea, sino simplemente se entiende como una situación degradante y discriminatoria, no por uno de los motivos dichos arriba, sino en términos generales, ¿sí? Quizás por actuar de mala manera en reiteradas veces, o por no ser muy hacendoso o inteligente para hacer ciertas tareas, entonces el trabajador recibe un destrato, un maltrato, y esto se entiende que es un acoso independientemente que no sea un trabajador o una trabajadora de alguna religión en particular, o de alguna etnia en particular, eh, o de alguna ideología política, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de acoso no moral, sino acoso sexual, nos referimos, bueno, todos entendemos, a conductas que son impropias, digamos, invitaciones impropias o actos físicos impropios que revisten carácter sexual y que resultan, por supuesto, en el aspecto sexual intimidatorios hacia trabajadoras o trabajadores por parte de, bueno, normalmente vamos a entender que si nos remitimos a la mayoría de los casos, puede ser por sus superiores, digamos, ¿no? Pero también puede darse por colegas, ¿sí? El último caso es el de la discriminación salarial. Este tema está bastante en, digamos, en, no de moda, pero en pugna por los movimientos feministas, que tiene que ver con el pago diferenciado por igual tarea, ¿sí? Recordemos que esto tiene rango constitucional, la idea de igual remuneración por igual tarea, pero también se entiende como un acto discriminatorio, un agravamiento, digamos, de ese incumplimiento inconstitucional por cuestiones discriminatorias, cuando por algún motivo, basado en todas las variables que mencionamos arriba, eh, es decir, anteriormente, existe un pago desigual cuando la tarea es la misma, ¿sí? Obviamente cuando la tarea es distinta no es denunciable la discriminación salarial. Eh, la discriminación salarial tampoco puede ser denunciada en casos en que se pague diferente cuando la condición por la cual se paga diferente es objetiva. Por ejemplo, si a un trabajador que tiene título le pagan más que a uno no tiene título, eso no es considerado discriminación salarial. Porque justamente se reúne una condición que es objetiva. Acá nos referimos a pagar diferente eh, o, porque, o porque las condiciones que se reúnen es alguna de las dimensiones mencionadas arriba, por ejemplo, dos personas de sexos biológicos diferentes, dos personas de etnias, de religiones o de ideas políticas diferentes, bueno, no sería una condición objetiva para pagarle diferente a dos personas. Eh, bueno, los movimientos feministas reclaman con frecuencia y con bastante énfasis que por cuestiones de género hay pagos diferenciados, ¿no? Cuando se realizan las mismas tareas. Así que, salvo que se reúnan condiciones objetivas como las que le mencioné, por ejemplo, tener título o no tenerlo, entonces eh, no hay posibilidad de pagar diferente porque ahí se consideraría un tipo de discriminación y es la que llamamos discriminación salarial. Dicho eso, damos por cerrada la explicación del artículo 17 eh, y bueno, nos queda solo abordar el artículo 18, es el más sencillo y el más breve, así que lo vamos a hacer acá en forma directa, sin pausas ni nada. El artículo 18, primero vamos a hacer la lectura de la ley de contrato de trabajo
Dice lo siguiente: cuando se concedan derechos al trabajador en función de su antigüedad, se considerará tiempo de servicio el efectivamente trabajado desde el comienzo de la vinculación, el que corresponda a los sucesivos contratos a plazo que hubieran celebrado las partes, y el tiempo de servicio anterior, cuando el trabajador, cesado en el trabajo por cualquier causa, reingrese a las órdenes del mismo empleador. ¿Vieron cuando dijimos que era una situación de fraude hacerlo renunciar a un trabajador para volverlo a contratar después? Y en ese sentido, además de salvarse unos meses de salario, el empleador le recortaba la antigüedad. Bueno, estamos hablando exactamente de esto. La ley de contrato de trabajo, en su artículo 18, dice que cuando se compute la antigüedad de un trabajador, se va a computar desde el día 1 en que trabajó para ese empleador. ¿Sí? No importa si es en el mismo edificio, en otro edificio, si te cambiaron de local, eso es secundario. Estás hablando del mismo empleador. No importa si cambiaste de cargo, de fábrica, de unidad productiva, es el mismo empleador. Entonces vos podés trabajar 3 años, después te pueden decir a ver si renunciás porque por tal o cual motivo, después te contratan de nuevo, ¿sí? O después te mandan a otro local o a otra unidad productiva, te dicen que te debes renunciar, tenés que empezar el trabajo en otro lado. No importa nada. La ley de contrato de trabajo dice que la antigüedad para un empleador se computa desde el primer día en que un trabajador o una trabajadora presta servicios para ese empleador. Todo lo que haya pasado en el medio para la justicia, en particular, eh, argumentándose en el artículo 18 de la ley de contrato de trabajo, es secundario e inválido y se va a tomar la antigüedad completa desde el día 1 con el empleador. ¿Sí? O sea, si a un trabajador, fíjense cómo enuncia el artículo 18, cuando se concedan derechos al trabajador en función de su antigüedad, ¿de qué derechos se está hablando? Y de la indemnización. Cuando a uno lo despiden sin justa causa, la indemnización mayoritaria y más gruesa es la indemnización al artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la indemnización por antigüedad. Entonces, si a vos te recortaron la antigüedad, te van a estar recortando la indemnización. Pero hay otros derechos, ¿no? Hay derechos básicos que tienen que ver con la antigüedad, por ejemplo, el periodo de vacaciones. El periodo de licencia por vacaciones, el periodo ordinario de vacaciones se establece por antigüedad. Recuerden eso, ¿no? Es muy importante. Entonces, si a vos te fragmentan la antigüedad, entonces te van a estar fragmentando el pago indemnizatorio el día que te despidan y te van a, probablemente, de acuerdo a qué empleador, ¿no? Pero, digamos, va a tener un justificativo legal desde donde avalarse para recortarte las vacaciones. Porque probablemente tu antigüedad no sume para llegar a tal o cual vacaciones que vos ya estés en derecho de gozar. ¿Me explico? Entonces, el tiempo de servicio se computa desde el inicio del primer vínculo laboral eh, con el mismo empleador. Eh, creo que no me estoy olvidando de nada. Bueno, algo interesante, ¿no? Para tener en cuenta es que lo mismo pasa con los contratos a plazo fijo. Ya vamos a entrar en cuestiones que tienen que ver con los contratos de trabajo, en la unidad de contratos de trabajo, pero los contratos a plazo fijo son un tipo de contrato que no es el contrato clásico por tiempo indeterminado, ¿no? A donde un trabajador tiene el contrato de trabajo hasta el día de, bueno, su jubilación, o hasta el día en que se lo despida, o hasta el día de su muerte, yendo a un caso extremo, o hasta el día que quiebre la empresa, bueno, etcétera. Tiene su trabajo en forma estable por tiempo indeterminado, ¿sí? Hay otra forma contractual, que es el contrato a plazo fijo, en donde legalmente se puede contratar a un trabajador por un plazo determinado. Es decir, se le puede contratar a un trabajador o una trabajadora desde, no sé, el 1 de enero del 2021 hasta el 1 de junio del 2021. Eso existe, es normal, el plazo fijo tiene que estar debidamente justificado. Bueno, ya lo vamos a ver. Lo importante es que si a un trabajador lo contratan 3 veces a plazo fijo para el mismo empleador, entonces, bueno, primero el empleador ese va a tener que justificar por qué lo está contratando tan seguido a plazo fijo,
en lugar de contratarlo por tiempo indeterminado. Pero eso es un tema que vamos a ver más adelante. Acá lo importante para el artículo 18 es que la antigüedad va a ser desde el primer día del primer contrato a plazo fijo, porque si no le van a estar dando derechos por cada contrato y le van a estar recortando la antigüedad. ¿Sí? Eso también es muy importante. Eh, Nada más. Queda entonces explicado este último artículo de este apartado de artículos que estuvimos viendo en la última actividad y quedamos ya entonces dispuestos para que ustedes revisen los trabajos que entregaron, punto uno. Punto 2 para que los entreguen los que no lo hicieron aún, los grupos que no lo hicieron aún, que bueno, quedan personas y grupos sin entregar. Y bueno, y también nos habilita para ya ingresar al próximo tema del programa. Así que nada más por hoy. Saludos.